está. Ahora ya está. Si es eso, nada. ¿Ahora sí se oye mejor o no? ¿Ahora sí? Bueno, era una sola tecla, era muy fácil de resolver. Bueno, muy buenas tardes. Señor ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, se ha caído la chuleta. Y agregada de prensa, es presidenta de Venezuela Press, la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, gerente de Reporteros Sin Fronteras de España, también presidente, que también nos acompañan con en la mesa, de Reporteros Sin Fronteras de España. Queridos compañeros de la mesa, señoras y señores, es un honor y un placer darles la bienvenida en nombre del presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid a esta Casa de los Periodistas, que es una casa pues, abierta, una casa muy abierta en la que pasan muchas personas que no son necesariamente de la profesión. Hay muchos actos, no siempre corporativos, hay muchos culturales y de otro orden, pero pues tengo que decirles que los que preferimos son estos, ¿no? Preferimos los profesionales, porque para eso está hecha esta casa, que es centenaria, esta asociación es centenaria, y lleva muchos años pues, acogiendo y ayudando a toda la profesión en sus diferentes momentos y expresiones, podríamos decir, ¿no? Cuando la actividad es como la de hoy, como esta presentación de Voces de Latín en España, de este proyecto audiovisual tan ambicioso, pues podríamos decir que estamos todavía más contentos, ¿no? Y como esta casa se dedica pues de una forma con el mayor celo posible a la defensa de las libertades de expresión y de información, me parece que es oportuno, vista las procedencias de las personas de la mesa y la finalidad de esta iniciativa, pues mostrar en primer lugar nuestra solidaridad con todos los periodistas de Latinoamérica que, si no todos, muchos lo están pasando mal, y además pues están sometidos. En todos los sitios hay agresiones a la libertad de expresión y de hecho aquí gran parte de nuestra actividad, o por lo menos de la actividad publicada, es en defensa de esas libertades, pero especialmente en algunos de los países aquí también representados hoy, pues todos sabemos que las agresiones ya son de otro nivel, incluso a partir de atentados contra la vida, que son los más importantes, el cierre de medios y tantas otras formas de atentar a las libertades para las que queremos trabajar todos, ¿no? Entonces, en esa medida, como digo, nuestra solidaridad y con las personas que trabajáis aquí o con los colegas que trabajáis aquí, nuestro deseo y nuestra voluntad y nuestro ofrecimiento de fomentar la integración de los periodistas latinoamericanos que trabajáis aquí en la vida social y periodística de España y también pues, el poder ofrecernos para ayudar a dar a conocer de primera mano, como podéis hacerlo vosotros como nadie, la realidad de toda esa problemática latinoamericana, ¿no? No solamente la de la profesión, pero también la de la profesión, ¿no? Aquí hemos tenido de las campañas o de los mantras, incluso podríamos decir, que tenemos que manejar en nuestras comunicaciones. Llevamos ya unos años insistiendo mucho en que sin periodismo no hay democracia, ¿no? Entonces, si esto que lo podemos defender aquí con cierta comodidad, por decirlo así, o por lo menos sin grandes riesgos personales, se puede defender en los mismos términos pronto, cuanto antes, en toda Latinoamérica, pues es que las cosas no las habremos hecho tan mal, sobre todo vosotros, no las habréis hecho tan mal. Y ya, sin más, doy la palabra a Carlet Morales, que hará la presentación del proyecto y nos
y presentará a todos los demás. O sea que muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras y por su bienvenida y su acogida, por abrirnos las puertas de esta casa. Estamos hoy en esta casa para presentar el proyecto audiovisual Voces de Latinoamérica en España, un trabajo hermoso que nos hermana con los periodistas latinoamericanos en España, sobre todo cubanos, nicaragüenses, salvadoreños y, bueno, los venezolanos que estamos organizando este evento para visibilizar la realidad de nuestros países y las voces que representan a la diáspora de estas comunidades en España. Se trata de la tercera edición del Foro Periodismo y Libertades que Venezuela Press lleva adelante junto a Reporteros Sin Fronteras España, organización con la que cada vez estrechamos más lazos en cuanto trabajamos por el mismo objetivo, periodismo y libertades, pues como lo hemos escuchado hace un momento, y la de expresión sobre todo una de ellas. Así que bienvenidos Reporteros Sin Fronteras España. Una vez más este espacio de debate, a su directiva representada hoy por Alberto Arce, por el esfuerzo vital de estar hoy aquí. Alberto, en nombre de Venezuela Press, muchas gracias. Y gracias es lo que en nombre de Venezuela Press también quiero dar ahora. Gracias a la Asociación de la Prensa de Madrid, APM, por abrirnos las puertas de esta casa que desde hace 7 años consideramos como nuestra, porque aquí hemos celebrado siempre los grandes eventos de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuela Press. Gracias a su directiva por confiar en nosotros. Gracias a la Embajada de Estados Unidos en España por su apoyo vital para desarrollar este proyecto. Representada hoy por el ministro consejero Conrad Tribble, llega el agradecimiento hasta la embajadora Yulisa Reynoso y a todo el equipo que lo ha hecho posible, a los que están hoy presentes y a los que no han podido venir, pero que muchísimas gracias por este apoyo vital. Gracias al Ayuntamiento de Madrid por apoyar el programa de acogida temporal de periodistas perseguidos en América Latina, porque eso ha permitido que hoy tengamos en esta sala a una buena representación de ellos. Gracias a los periodistas que hoy integran esta mesa: Israel González, Gabriela Cáceres, Alejandro Ortiz, Alonso Moleiro, Oniel Moisés Uriarte, no se me queda ninguno, por ser hoy la voz de miles de periodistas perseguidos en Latinoamérica por defender las libertades. Gracias al equipo de Venezuela Press que se ha dejado la piel en este proyecto, a mi junta directiva por estar siempre, Elena, Víctor, tenemos hoy una representación, y sobre todo a Marta Blanco, vicepresidenta de la asociación, a John, Aníbal, Fernando, Juan Carlos, Leonardo, Alejandro y Linda D'Ambrosio, que también está aquí hoy, porque sin su trabajo y profesionalidad no estaríamos aquí. Gracias a las asociaciones de cubanos, salvadoreños y nicaragüenses en España, que han participado en este proyecto, a las voces que le han dado cara, aquellos que hoy están algunos y otros no han podido estar, pero excusan por razones laborales y familiares: Evelyn, Waldo, Oniel, Ivonne, Israel, Araceli, Laura, Iván, Alicia, Héctor, Dora, María, a Lázaro Mireles y Alejandro Iglesias del Movimiento de Cubanos por la Democracia, y al Premio Cervantes y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, a quien también entrevistamos, que excusa hoy porque no está en Madrid, pero que también ha estado apoyando este proyecto, por nombrar algunos de los que hemos entrevistado en Madrid, y gracias también a quienes han dado su testimonio desde otras 9 ciudades en España. Gracias a todos los presentes por apoyar esta iniciativa, por estar aquí y por hacer cada día lo que hemos venido a hacer hoy: defender las libertades y las democracias, cada uno desde su tribuna. Eventos como este son necesarios porque dan cuenta de que no estamos solos y de que el trabajo en equipo vale más. Cedo la palabra al ministro consejero Conrad Tribble, una voz cualificada precisamente en esta defensa, hoy desde España, pero hasta hace poco como diplomático en América Latina. Su misión más reciente en el extranjero lo llevó a La Habana entre 2012 y 2015, donde ayudó a gestionar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y la reapertura de la Embajada de Estados Unidos como su jefe de misión en la isla. Al regresar a Washington, trabajó durante 3 años como subsecretario de Estado adjunto para Europa Occidental y la Unión Europea, donde la relación entre Estados Unidos y España era una de sus prioridades. También ha estado en Santiago de Chile, Puerto Príncipe, Bagdad y 2 turnos en Alemania. Antes de unirse al servicio exterior, fue estudiante de intercambio en Alemania y profesor voluntario en Honduras. Conoce bien América Latina. Cantante de toda la vida y músico aficionado, su apoyo a este proyecto habla precisamente de un ser humano cuya vocación es unir pueblos y defender libertades. Ministro, tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias por la más rápida recitación de mi vida que he escuchado en mi vida, pero gracias. Sí, soy Conrad Tribble de la Embajada de Estados Unidos. No voy a repetir todas las expresiones de gracias que has hecho. Estamos también muy agradecidos a todos que están aquí, especialmente, claro, vicepresidente de la Asociación de la Prensa aquí. Yo veo este edificio casi todos los días, yendo de la embajada, y siempre he querido entrar y verlo. Ahora estoy aquí. Pero también a todos los que están aquí en la mesa que van a darnos sus perspectivas más importantes. También gracias a todos los que están aquí asistiendo, representantes de la prensa y los medios. El importante papel que juegan ustedes en el mundo no puede ser exagerado, y por eso estamos aquí. De hecho, uno de los propósitos de este evento es resaltar el papel esencial que juega una prensa libre para dar voz a grupos que muchas veces no la tienen. En el caso de que tratamos hoy, personas que dejaron sus hogares y vidas en otros países para buscar una vida mejor y más segura aquí en otro país. En toda Europa, América Latina, Estados Unidos, los medios y la prensa proporcionan transparencia y responsabilizan a los poderosos ante el pueblo, lo cual es fundamental para nuestras democracias. Nos guste o no, uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos es la reducción del espacio para la prensa y los medios libres. En países como China, Birmania, Irán, que tienen el mayor número de periodistas encarcelados por hacer su trabajo, y en Ucrania, donde al menos 8 periodistas habrían fallecido desde el principio de la guerra brutal de Rusia, vemos que el trabajo de los periodistas sigue siendo a la vez sumamente peligroso, pero también importante. En Holanda, en el año pasado, Peter de Vries fue asesinado por sus informes sobre el crimen organizado. En Guatemala, José Rubén Zamora, el fundador del periódico en aquel país, fue arrestado en julio después de publicar un informe sobre la corrupción en el gobierno. En Colombia, en julio de este año también, Rafael Emiro Moreno, director de Voces de Córdoba, fue asesinado de tiroteo tras escribir sobre la corrupción y los grupos armados ilegales. En países de todo el mundo vemos, como en esos ejemplos, la represión de la sociedad civil, la supresión de los medios de comunicación, graves restricciones a los partidos de oposición, un mayor uso de bloqueos o ralentizaciones de Internet y el mal uso de las tecnologías de vigilancia masiva. Vemos que políticos de muchos países están intentando limitar a la prensa, y no solo en las autocracias o las democracias más nuevas. Esta tendencia se une a la creciente difusión de información errónea y de desinformación y los bajos niveles de confianza pública en los gobiernos. Europa, América Latina y Estados Unidos deben enfrentar esos desafíos juntos para guardar la democracia y proteger nuestros derechos. El presidente Biden defiende la protección de los derechos de los periodistas desde el inicio de su presidencia. Anunció al comienzo de su mandato un amplio programa para el fortalecimiento y renovación de la democracia, cuyo primer punto es el apoyo a un periodismo libre e independiente en Estados Unidos. El pasado mes de junio, el gobierno Biden-Harris hizo propuestas concretas en la Cumbre de las Américas para proteger y fortalecer el periodismo en sus países. Y además vamos a extender la red de comunicaciones digitales, una mezcla de desarrolladores, influencers, educadores, especialistas, para cerrar la brecha en las Américas entre los medios digitales tradicionales y nuevos, para permitir que los socios locales aborden mejor la desinformación. Vamos a continuar trabajando con nuestros socios, que son gobiernos de la región y más allá, la comunidad internacional, la sociedad civil, el sector privado y ustedes aquí, para abogar por la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, que son incluso la de libertad de expresión, de asociación y de prensa. Todos los ponentes de hoy, ustedes son auténticos luchadores por el avance de sus sociedades civiles, muchas veces amenazadas por diversos enemigos, redes de crímenes organizados de todo tipo y tamaño,
el autoritarismo político, falta de seguridad para poder ejercer su profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben mejor que yo. Esas amenazas han convertido el periodismo en una profesión de riesgo, donde ser periodista a veces es muy peligroso. Mi gobierno reconoce esta intensa amenaza y está comprometido a trabajar también con el gobierno de España y otros actores aquí para fortalecer el periodismo en América Latina. En ese sentido, estamos aquí y estamos haciendo ese programa. Lamento que no puedo quedarme para todo el programa, pero mi equipo estará aquí, el equipo aquí y allá, y estamos muy agradecidos de todos que han hecho el esfuerzo de participar y luchar en ese área tan importante. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. Si se tiene que ausentar, pues lo entendemos perfectamente, pero ojalá pueda ser después de que visualicemos los vídeos para que lo conozca el proyecto un poco más a fondo. Pues el proyecto Voces de Latinoamérica en España consta de 15 vídeos, no los vamos a ver todos hoy, tranquilos, producidos por Venezuela Press a lo largo del año 2022, que dan voz a más de medio centenar de personas que han tenido la valentía de contar su historia, temores, inquietudes y visión sobre la precaria situación de sus naciones. También cuentan cómo ha sido su integración a la sociedad española y sus acciones para contribuir desde la diáspora al futuro de sus países de origen. Darles visibilidad es ayudar a sensibilizar a la sociedad española sobre estas realidades. A España han llegado en los últimos años miles de ellos huyendo de regímenes que vulneran sus derechos de forma reiterada, de falta de libertades y de la inseguridad. La gran mayoría ha tenido que dejarlo todo y empezar de nuevo con muy poco, aunque con muchas ganas de trabajar y rehacer su vida, mientras sueñan con regresar o no. Los vídeos se irán publicando cada jueves y domingo desde hoy, jueves 20 de octubre, hasta el jueves 8 de diciembre, y hoy veremos en exclusiva 3 de ellos: Voces de Cuba en Madrid, Voces de Nicaragua en Madrid y Voces de El Salvador en Barcelona. Pues sin más preámbulos, vamos a ver el primero de ellos, que es Voces de Cuba en Madrid. Todos tienen que ser iguales o hasta aquí. No se puede crear más que lo que ya está creado. Si estos son los dictámenes de un sistema, no te puedes salir de él. Y eso al final es un error porque no se desarrolla el ser humano, no se desarrolla la sociedad y la prueba está. Yo tenía prohibición de salida del país por ser periodista independiente. Y me vi obligado a hablar con la autoridad del Estado, la policía política del régimen, decirles que me iba, que por favor me dejaran salir. Y ellos me dijeron: está bien, te vamos a dejar salir, pero no puedes regresar. Y si regresas, porque legalmente puedo hacerlo, obviamente, te vamos a encarcelar. Ser activistas en este camino te dignifica como ser humano. Yo creo que es un trabajo, ¿no?, que uno siente, que te trae como orgullo de pertenencia, ¿no?, que hace cosas lindas. Yo estoy súper orgulloso, ¿no? Estamos orgullosos de lo que hacemos en ese sentido. Somos los esclavos modernos de los dueños de un país, en Cuba. Y nosotros aquí seguimos siendo esclavos, porque si tu familia no recibe tus ayudas, puede morir, te puede pasar cualquier cosa. Y para no hablar de temas políticos, si te metes en política y hablas de lo que está pasando en Cuba, como hago yo, pues también puedes correr el riesgo de que tu familia te amenacen o te pase cualquier cosa. Es un riesgo que tienes que correr, pero la gente tiene que saber la verdad. Ya va, un momentito. No soy yo muy... Ok. Duran 2 minutos con 20 cada uno, son muy cortitos.
que el régimen prácticamente desde 2018 ha cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y desde el 2018 creo que nada va a volver a ser igual. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 nicaragüenses han muerto desde abril de 2018 cuando iniciaron las protestas en favor de la democracia en contra del régimen de Ortega. Lo más duro que hizo la dictadura fue grabar el asesinato de los chicos el 30 de mayo y mandarse a mamá a más de 300 madres que les han asesinado a sus hijos por defender sus derechos, por defender sus libertades. La Comisión de Expertos Independientes certificó en el país que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y a partir de eso el régimen nicaragüense ha iniciado una huida hacia adelante, ha incrementado su autoritarismo, ha cercenado la libertad de los comunicadores y de los medios de comunicación y esto también ha provocado que las empresas y la inversión extranjera se vayan del país, aumentando el desempleo y la pobreza. Tocar todas las puertas necesarias para que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes, para que exista la democracia en nuestro país, Nicaragua, y también para que las libertades vuelvan a surgir. También se cumplirá el destino democrático del país y tendrá que haber una comisión de la verdad que determine las responsabilidades penales de todos los crímenes que se han cometido. Ojalá una comisión con respaldo internacional y que se haga justicia. Me parece que el futuro no puede ser visto sin justicia, sin reparación ética y reparación jurídica. En Nicaragua tengo mi vida, en Nicaragua tengo mi amor, en Nicaragua tengo todo lo que soy y todo lo que he sido. Y yo espero regresar muy pronto en una Nicaragua libre, justa, democrática y con justicia social. No pierdo esa esperanza, sino la seguridad que yo veré ese cambio democrático en Nicaragua. Fue víctima de Matías, mi hermano, amigos también estuvieron, ¿sabes?, picados por Matías. Picado me refiero a patado un pedacito. A mi hermana le quitaron las muelas, la lengua, las mejillas, me explotaron la cabeza con una piedra, me tiraron a un barranco. Yo eso lo vi, tenía 11 años. Nosotros tuvimos un periodo de guerra desde 1989 hasta 1992 que se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec y entonces eso pues permitió unos acuerdos de paz, pero realmente no se hizo nada con aquellos chicos que fueron vulnerados, que sus padres tuvieron que huir del país. En El Salvador había unos colores de cabello que no te podías poner ni te podías vestir de determinada forma porque simbolizaba de que pertenecías a una mala u otra. La desigualdad social, la falta de un plan de gobierno que pueda ayudar a las personas con mayor salud, más educación, más fuentes de empleo, es un problema grande, estructural. Cuando fue El Salvador este año, unos estaban como a favor de las normas o las cosas que está haciendo el presidente y otros están como en contra, dicen de que para ellos está como poniéndose méritos y en realidad no es así. Como dijéramos en buen salvadoreño, un huevo de 11 yemas. Está bastante difícil. Yo tendría que empezar a ver los resultados si las medidas que actualmente están tomando funcionan o no. Muchas gracias, ministro. Y bueno, vamos entonces a dar inicio a la mesa redonda, al tercer foro Periodismo y Libertades, Voces de América Latina en España.
que moderará el periodista Alberto Arce, gerente de Reporteros Sin Fronteras España, experto en temas de América Latina, con experiencia en primera línea en las principales noticias desde Kabul hasta Tegucigalpa para agencias internacionales, fiel defensor de la libertad de expresión. Muchas gracias, Alberto, por confiar en nosotros, por estar aquí. Están también con nosotros Alonso Moleiro, periodista venezolano, escritor, locutor, corresponsal del diario El País en Caracas; Gabriela Cáceres, periodista salvadoreña, reportera de investigación en el periódico digital El Faro. Su trabajo se enfoca en corrupción y pandillas. Israel González, periodista nicaragüense de información religiosa, ha sido redactor y columnista en diversos medios de comunicación escritos y radiales en Nicaragua. También se ha desempeñado como corresponsal de la agencia Religión Digital de España en Nicaragua. Actualmente colabora para medios españoles como el semanario Alfa y Omega, 13 TV y COPE, analizando la situación de Nicaragua. Nuestros compañeros Alejandro Ortiz de México y Waldo Fernández de Cuba no han podido estar hoy por razones de salud. Aún el virus no se ha ido por completo de nosotros, y en su lugar nos honra contar con Oniel Moisés Uriarte, locutor cubano, licenciado en Economía y Comunicación Social, de formación profesional en el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Comienza su andadura internacional en los medios de difusión en Mar del Plata, Buenos Aires, presentando programas de radio relacionados con la cultura cubana. En España, desde su llegada en 2003, comienza en radio presentando el programa Trovadictos, especializado en temas de historia y actualidad de la trova cubana. Desde hace una década lleva el portal El Rincón Cubano, soporte de la radio online con acento cubano, que en la actualidad cuenta con más de 32 millones de visitas, y el grupo de Facebook Cubanos en España, que lleva adelante, tiene más de 100.000 miembros. Él también lidera como presidente y fundador la Asociación Cultural El Rincón Cubano. A Oniel lo han podido ver en el vídeo y de ello nos hablará más adelante en su intervención. Así que, Alberto, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Carlet. Bueno, en tanto representante en esta mesa de Reporteros Sin Fronteras, nuestra misión, la misión de Reporteros Sin Fronteras es defender la libertad de prensa. Y nosotros defendemos la libertad de prensa, en este caso, defendiendo a aquellos que la ejercen. Y la modalidad que estamos aplicando en España desde hace 5 años es a través de un programa de acogida financiado por el Ayuntamiento de Madrid, por el cual un número de periodistas latinoamericanos vienen cada año y pasan un tiempo en España. Alonso y Gabriela, Alonso de Venezuela y Gabriela de El Salvador, son 2 personas que están este año en el marco de acogida de Reporteros Sin Fronteras en España. Néstor Arce, de Nicaragua, que llegó ayer, de Costa Rica, después de un proceso atribulado para poder llegar hasta España. A ustedes dos no tengo el gusto de conocerles hasta hoy. La cuestión, y permítanme que yo sea muy poco protocolario y que trate de ser muy práctico. Reporteros Sin Fronteras quiere apoyar la libertad de prensa, quiere apoyar a los periodistas y quiere apoyar a los periodistas para que sigan haciendo periodismo. Hoy en día, cuando un gobierno cierra un periódico, ya puede cerrar el edificio. Lo hemos visto en la prensa, lo hemos visto en Confidencial, lo hemos visto en Honduras con el periódico. Cierran un edificio, cierran una rotativa, el periódico no se puede imprimir, pueden encarcelar a un número de periodistas, pero desde hace muchos años sabemos que periodistas como... Pongo el caso de Néstor porque lo conozco y lo vi. Pongo el caso de Gabriela porque pongo casos que conozco. Básicamente, si no detienen a Néstor y Néstor puede llevarse su mochila con sus claves de programación, el periódico sigue vivo allí donde está el periodista o la periodista que hace periodismo. Y en estos momentos nos encontramos con una realidad en la cual, ¿cuántos periodistas nicas hay en Costa Rica? 120. ¿Cuántos periodistas nicas hay en España? Casi una treintena. Casi una treintena. Yo el otro día, y voy a ser franco, fue en un bar de Lavapiés donde me los encontré, pero les digo que me encontré a no menos de 12 periodistas cubanos y la última acababa de llegar ese mismo día por la mañana. De la redacción del Faro no podemos saber por motivos de seguridad cuántas personas entran y salen del país continuamente, porque hay una situación jurídica muy compleja en la redacción del Faro, pero hay una serie de personas que entran y salen del país. Y mi pregunta es, ¿qué hay que hacer para generar un espacio seguro en el que estas personas puedan seguir ejerciendo la libertad de prensa, puedan seguir siendo periodistas? Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacer? Todos sabemos la situación lamentable, la dictadura que Cuba lleva sufriendo 60 años. El informe anual de Reporteros Sin Fronteras no sé cuántos años ya lleva explicando que Cuba es uno de los últimos países del planeta en cuanto a libertad. Básicamente no existe la libertad de prensa, fin de la discusión. Gradualmente Venezuela ha pasado por varios procesos, ha pasado por un proceso de altibajos,
Nicaragua es un proceso muy reciente, pero en estos momentos se puede decir categóricamente que en Nicaragua hoy no existe ningún tipo de libertad de prensa. Y nos encontramos ante un caso, como es el caso de El Salvador, en el que estamos siendo testigos hoy, ahora, en directo, de cómo se destruye definitivamente la libertad de prensa en un país. A los salvadoreños les queda ¿cuánto, Gaby? ¿Un año? Un año. Un año. Sí. Porque se va a reelegir el presidente. Se va a reelegir el presidente y se va a acabar la libertad de prensa definitivamente en El Salvador. Entonces, quiero pasar directamente, porque todos conocemos las situaciones más o menos, voy a empezar por una cuestión de experiencia vital, probablemente. Le voy a preguntar a usted. Quiero, desde la reflexión del exilio cubano y de las largas décadas que los cubanos llevan trabajando por la libertad de prensa, ¿qué errores han cometido ustedes? Si usted ahora pudiera volver atrás y volviera a encontrarse en el año 1990, por ejemplo, por poner un año, ¿qué podría haber hecho usted para haber sido más efectivo en la defensa de la libertad de prensa? Me gusta la autocrítica porque creo que es lo más constructivo para poder plantearle soluciones a los que todavía tenemos un margen para ayudar en sus países. ¿Qué hubiera hecho usted para que mejorara la situación de la libertad de los periodistas en Cuba, mirando atrás? Bueno, tendríamos que empezar porque no marcar una época tan reciente del 90. Sí. Tendríamos que empezar a echar años hacia atrás hasta los años 60, cuando se contó todo. Hoy es el resultado de toda esa presión de años de coartar libertades, pero fundamentalmente de crear una prensa al servicio de un sistema que nada más puede responder a eso. Yo comencé mi vida profesional en la televisión cubana y los guiones estaban preestablecidos. Había que analizarlo desde un comité central de un grupo político. O sea, lo que no saliera de ahí no se podía hablar, no se podía comentar, no se podía ni mencionar absolutamente. Y periodista que lo hiciera, desaparecía. O sea, ¿qué podías hacer? Tenías dos caminos. Una, los primeros años, no sé, muchos conocerán, existió el UMAP, las unidades de apoyo a la producción que le decían, eran campos de concentración de homosexuales, de religiosos, de personas que no comulgaban con el sistema, pero fundamentalmente de periodistas. ¿Por qué? Porque se enfrentaban a algo que iba creciendo. Estamos hablando desde los años 60. Estamos en el 2022 y todavía siguen llegando periodistas que no pueden, como decías, y apoyo totalmente lo que acabas de decir. Mientras exista una clave y se puede hacer, no le queda más remedio. Lo estoy diciendo de verdad, con el corazón en la mano. A los cubanos no les queda otra que seguir esa lucha, pero desde afuera, porque dentro tenemos las pruebas. Los desaparecen, no les dan ningún tipo de cobertura médica porque, bueno, sencillamente, déjalo que se muera en la prisión. Sencillamente, y si estás enfermo, peor. Pero lo más triste es que cuando ya tú crees que puedes ejercer desde tu casa una transmisión, te cortan la transmisión. Eso lo hemos visto, todo lo hemos visto a lo largo de este tiempo. Desde el 11 de julio del año pasado, que muchos creímos que además salimos a la calle, muchos comunicadores, muchos periodistas salimos a la calle pensando que ya venía el cambio. No, la represión fue aún mayor y los periodistas hoy, cubanos, tienen que irse. ¿Qué otro sistema se puede establecer? La pregunta es clave. ¿Qué hacer? Si yo en los años 90, cuando estaba en la televisión, que empecé el periodo especial no nos dejó pensar para nada. ¿Por qué no podías pensar? Porque no había nada. Tenías que sobrevivir. Tenías que primero preocuparte por sobrevivir. Y ese es el sistema. Sobrevive. Y después entonces, di lo que yo te tengo que decir. Hoy por hoy lo estamos viendo en todos los medios y por suerte, hoy que estoy aquí, y lo agradezco infinitamente a todos los compañeros que han organizado este magnífico evento, se cumple un aniversario más de nuestra cultura nacional, día 20 de octubre, y es como si nuestra cultura se estuviera enterrando cada día, y con ella todos los periodistas que defienden esa cultura. ¿Qué hacer? Dos caminos. O te mueres o te tienes que ir.
o te tienes que ir. En el año 90, cuando tú me decías, yo podía haber hecho cosas, sí, podía haber hecho cosas. Intenté hacer cosas. Y hubo una marcha, todo el mundo sabe que hubo una marcha, que salieron muchos periodistas que salieron. ¿Y en qué terminó? Casi todos presos, desaparecidos. Es la realidad. Esa es nuestra realidad. Y a mí me consta que siguen llegando periodistas cubanos a España cada semana. Continuamente siguen llegando periodistas cubanos a España, y son periodistas que han tenido una suerte que su generación quizás no tuvo, porque los periodistas cubanos de ahora han sido... Es más fácil hoy en día burlar la censura. Los periodistas cubanos de hoy tienen acceso a muchísimos libros, a muchísimas publicaciones. Es prácticamente imposible parar no lo pueden parar. El flujo de información. Pero puedo decir una pequeña cosa, y es bueno que lo conozcas. En estos momentos, cuando se teje todo este andamiaje que hay con la situación económica, ya Cuba no, en Cuba en estos momentos no hay una crisis. En Cuba en estos momentos no hay una pobreza. En estos momentos Cuba está cayendo en una miseria, pero una miseria ya no solo material, sino una miseria gubernamental total y completa. Y entonces sale el presidente del país vestido de un verde olivo, con unos símbolos que le han creado como para imitar a Fidel Castro, y ese hombre viene con toda la prensa y con todos los medios que los periodistas cubanos que quieren informar, que quieren decir la verdad de lo que está pasando, no los tienen. Todo el mundo sabe que cuando se cortaron las comunicaciones a raíz del 11 de julio, salimos todos a la calle. Si Cuba estaba en la calle, nosotros también estábamos en la calle aquí, en Madrid, y apoyamos toda la marcha, hicimos todo. ¿Y qué se hacía? Cortaban todo internet. Pero como no pueden, por VPN, la gente se conectaba. ¿Qué hicieron entonces? Supongo que muchas de las personas que están aquí conozcan esta realidad. Se creó de donde yo crecí, que era el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Hoy no existe en Cuba. Existe un Ministerio de Comunicaciones, un invento. ¿Para qué? Para que todo lo que sea internet y todo lo que sea comunicaciones está en manos del gobierno, que hay que hacer lo que sea. ¿Sabe usted si los periodistas cubanos exiliados en España en este momento tienen alguna plataforma o algún espacio que sea un espacio de libertad de prensa cubana en España? Hay muchos. Hay muchos, ¿por qué? Porque recuerda que el grueso de los periodistas cubanos no solo están acá, están en Estados Unidos, en Miami sobre todo, y desde ahí se crean plataformas que están en constante comunicación, enviando información para contrarrestar toda la información que da Cuba Debate. Bueno, pues existen muchas plataformas ya a través de Internet, y creo que es la única manera de lograr que se conozca la realidad cubana, y lo se está haciendo. Esa es la única manera de poder llegar a informarle al mundo lo que realmente está pasando en Cuba. Tenemos a Ileana Hernández, una periodista que tuvo que salir ahora ella sigue haciendo su periodismo, pero no puede regresar. Y tiene que hacer lo que hacía en Cuba, pero ahora con una ventaja. Dame like o dame un me gusta. ¿Para qué? Para que se conecte mucha gente y puedan saber la realidad. Pero no se para. Ella no para, ella sigue transmitiendo. Y con ella sigue el apoyo de todas estas plataformas de Internet. Gracias. Alonso, en Venezuela habéis vivido altos y bajos. Y yo creo que tú tienes memoria histórica ya profesional desde el día 1 de llegada del presidente Chávez al poder hasta hoy. Y yo creo que hay una evolución, ¿verdad? Quería pedirte que nos cuentes un poco cuál ha sido esa evolución y en qué momento está hoy la libertad de prensa en Venezuela. Mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Encantado, honor de estar acá. Les cuento rápidamente. Perdón. Les cuento rápidamente. Hugo Chávez heredaba Hugo Chávez fue electo en democracia en Venezuela. En Venezuela había una democracia imperfecta, pero existente, y había un debate público bastante vivo. La sociedad no chavista, la sociedad que, digamos, desde el comienzo advirtió los peligros que planteaba pues, el populismo carismático de Chávez, cerró filas
y se consolidó la polarización política desde comienzos del siglo XXI. Y en Venezuela se planteó un auténtico fuego cruzado comunicacional. Hugo Chávez, en lugar de al comienzo prohibir o cercenar medios, se dedicó a enfrentarlos desde el poder político y a cuestionarlos directamente. Desde ese momento hemos pasado como por varias etapas de conflictividad, con un saldo terrible ya en estos últimos años, particularmente en el gobierno de Nicolás Maduro, que es que se concretaron las tendencias. Diría que, es decir, uno se puede preguntar, ¿en Venezuela han matado periodistas como sucede en México, en Colombia? Quizás, bueno, ese no es el problema exacto de Venezuela. Tampoco han existido periodistas presos, algunos por tiempos cortos, pero no es el denominador común. Lo grave del caso venezolano es, la compra de los medios autónomos que criticaban, el cerco tributario, arremetidas masivas de militantes del gobierno en contra de sedes de medios informativos. Quedó cerrado el canal más antiguo de televisión del país, que tenía la mayor sintonía. Una de las cosas que hizo Hugo Chávez fue enfrentar directamente a la televisión comercial en Venezuela, que tenía muchísimo poder y mucha influencia sobre la gente. El cierre de Radio Caracas Televisión fue un auténtico trauma. Fue acompañado de forma entusiasta por los seguidores de Hugo Chávez, que eran muchísimos en aquel entonces. Diarios como El Nacional, que son una escuela de periodismo donde yo fui formado como periodista. Ahorita lo que queda es una página web, no está la oficina, les quitaron la sede, los periodistas se fueron. El Diario El Universal, que tiene más de 100 años, un periódico conservador, de tendencia, por cierto, bastante moderada, fue comprado por capitales chavistas en una operación financiera muy extraña. Lo mismo la cadena Capriles, que tenía un diario en aquella época, antes de Internet, un diario vespertino y un diario de la mañana, ambos muy leídos. Últimas Noticias era un diario popular súper consumido en Venezuela por la población sencilla, la gente que se juega las loterías, que lee información de sucesos, que ve los deportes. Ese diario ahorita está también comprado por capitales chavistas, tiene una línea absolutamente leal. Hay que decir algo, en Venezuela la estructura de propiedad de medios no está tan monopolizada como en otras partes o como se suele creer. Más bien al contrario, estaba bastante fragmentada. Aquí los propietarios de medios en cada estado eran familias diferentes. Algunos de estos medios ya no existen en papel, la mayoría existen solamente en páginas web. Por otro lado, una arremetida durísima contra la radio. Empezó la consigna de la democratización del espectro radioeléctrico. Entonces empezaron a cancelar concesiones a emisoras. Todas las emisoras se pasaron corriendo al formato musical para no ser juzgadas por el gobierno, y las emisoras más grandes bajaron muchísimo sus niveles críticos. De hecho, yo tenía un programa en el circuito Unión Radio, el más oído del país, y me lo quitaron de un día para otro. Yo tenía rato criticando muy duro al gobierno, particularmente después del año 18. En el 2018, Nicolás Maduro se robó las elecciones y dio un golpe de Estado, pues. Es decir, secuestró los poderes públicos, adelantó la consulta, prohibió a sus, oponentes con mayor carisma participar, escogió a sus rivales y estableció una campañita electoral de 10 días mínima para pasar sobre ella. Y bueno, de ahí nació la crisis que forjó el parto de Juan Guaidó y todas estas cosas que ustedes probablemente ya se saben. Vamos a decir que el resto es historia, pero también podría decir los medios informativos que quedan en el sector digital, el campo del periodismo, la cantidad de colegas y de amigos que se han ido de Venezuela es muy grande, queda un pequeño ecosistema de medios digitales. Buena parte de ellos tienes que verlos con VPN porque están bloqueados, muchísima gente lo hace. La televisión, que era muy crítica, una vez que Chávez les parte el pescuezo, les parte el cuello, optan por moderar muchísimo su línea y perdieron una enorme influencia en la gente, porque bueno, las televisoras en general, con la llegada de las redes sociales y los medios alternativos, ya no son las de antes tampoco. Entonces, y por último, diría que bueno, que las redes sociales son el espacio que queda, el espacio donde uno ve un debate absolutamente vivo, particularmente en el Twitter, pero ya está por ahí pensada una ley de redes sociales para intentar regular. Hay una ley como la ley del odio o la ley que puede judicializar con toda libertad cualquier procedimiento periodístico. Yo creo que el gobierno, el gobierno chavista, es decir, el chavismo es una corriente de la extrema izquierda venezolana que enfrentaba
a los gobiernos, digamos, democráticos, del llamado pacto de punto fijo. Ellos tienen una visión de sí mismos bastante narcisa. Ellos se creen bastante respetuosos de la ley, y tú hablas con cualquier chavista y te dirá que vivimos en una democracia, que de que nos estamos quejando. Y hay algunos sectores del debate nacional donde yo siempre digo, Venezuela es una dictadura, pero es un modelo blando de dominación, lo cual no quiere decir que sea una dicta blanda, cuidado, ¿no? Es una dictadura. O sea, tú no puedes cambiar de gobierno en Venezuela, pero en ese marco es un modelo blando y con mucha astucia es un modelo que muta y que de pronto se pone el sombrero democrático y permite una situación y puede confundir a muchas personas. Yo recuerdo en la protesta de 2019, una reportera española, por cierto, Arantxa Tirado, en plenas protestas, delante de un McDonald's en una zona central ahí en Caracas, diciendo, bueno, este es el comunismo venezolano, aquí tenemos un McDonald's, o sea, confundiendo, pues, mezclando, digamos, lo que llaman la gimnasia con la magnesia, y echándole cuentos a la gente como amañados. Cualquier persona que llegue a Venezuela, bueno, tú puedes, algunos opositores moderados todavía van a la televisión, todavía, algunos opositores moderados van a la radio, todavía puedes escuchar gente diciendo, hablando mal de Rusia, o por ejemplo, criticando la política económica del gobierno. Eso puede ocurrir, puede pasar, pues eso. Hay una zona del debate que todavía hay cosas permitidas, pero en ese marco hay un modelo progresivo, restrictivo, destinado a asfixiar lo existente. Y además, con tendencia a agravarse, pues, los grandes temas de Venezuela, es decir, la anarquía de las zonas mineras, los vínculos, temas como los narcosobrinos, los sobrinos de Cilia Flores acusados de narcotráfico, Juan Guaidó y parte del liderazgo opositor, la corrupción en el alto gobierno, la corrupción en PDVSA, el petróleo de Venezuela, que quedó quebrada con la corrupción chavista, son temas que no se pueden tocar. El que los toque sale. Y bueno, yo creo además que en este marco, donde ciertamente quedan todavía algunos espacios para hacer algunas cosas, le temo, o sea, creo que en este momento los sectores moderados de Maduro están un poco imponiéndose, pero le temo un escenario parecido al de Nicaragua, es decir, veo lo que pasa en Nicaragua en este momento, una arremetida total, y digo, bueno, este podría ser el desenlace del marco venezolano si Maduro logra remontar la situación actual y logra ser, digamos, aceptado como una tendencia irreversible y con resignación por el mundo. Podrían perfectamente en Venezuela ya entonces venir una arremetida que se lleve a la cárcel a periodistas. Hay que decir además, yo no recuerdo, hay uno que otro, ha habido periodistas presos, pero no es el denominador común. Lo más común es que hay, bueno, hasta Roland Carreño, que está preso, que es periodista, un periodista. Roland Carreño es un periodista de la prensa, digamos, lo que llaman prensa social, la prensa rosa, pues era una persona muy respetada, hacía coberturas de bodas, vinculaba al asunto del espectáculo. Roland Carreño era una persona muy comprometida políticamente, estaba muy cercana a Leopoldo López, lleva 2 años preso, y hay varios colegas, uno es la página Armando Info, una página, un portal de periodismo de investigación muy parecido a lo que hace Gabriela en El Faro, que ha puesto pues, las cosas más fundamentales de la corrupción chavista, el caso de Alex Saab, los casos que tocan, digamos, el escritorio del Palacio de Miraflores están también en el exilio. De estar en Venezuela estarían presos. Carla Angola, buena amiga, es una periodista que está en Miami, fue una periodista de televisión, tiene una línea, es una activista, es una persona pues que tiene una línea fuerte, pues critica y trabaja y averigua y cuestiona. Si Carla Angola llega, pone un pie en Maiquetía, va presa, indudablemente. No están presos porque no están en Venezuela. Y en ese marco uno ahí sobrevive, está viendo cómo se cuida, ecualizando su descontento, viendo cómo se cuida de aquel monstruo de 1000 cabezas, haciendo el trabajo, cuidando cada palabra, pero contando las cosas. En los videos que veíamos ahí, hay una persona que dijo, me parece que fue en Nicaragua, dijo contar la verdad, contar lo que pasa, fomentar la comprensión de la crisis venezolana. Venezuela fue un país que tuvo mucho dinero. Hay que ver lo que es quebrar a un país petrolero. O sea, cuánta plata tienes que haber perdido en corrupción, regalando plata por toda América Latina, lo loco ahí, como un vecino que se ganó la lotería, y terminar una nación quebrada, sin industrias, sin aparato productivo, y por primera vez en toda su historia, porque Venezuela fue siempre una nación que recibió
migración, los ves ahora rodando por toda Sudamérica, caminando desde Venezuela por una crisis social creada por este modelo, pues un modelo que inspirado en el modelo cubano, pero con importantes modificaciones, pero un modelo igual pues antieconómico, castrador, narciso, totalmente extraviado, lunático, o sea, que tiene una visión de sí misma. O sea, yo me río, a veces veo al chavismo, no, las fuerzas progresistas y los sectores, o sea, ellos se ven como si fueran unos santos y bueno, tienen en sus manos una nación que es la nación paria de Sudamérica en este momento, o sea, es decir, en todo el patio sudamericano en particular, es decir, de Panamá para abajo, excluyendo en este caso Centroamérica y México. La migración venezolana es la gran novedad y con Venezuela y su migración se exportan sus problemas, el hampa, el hambre, la descomposición social creada. Entonces, claro, el chavismo fue una gran promesa, fue un movimiento que acumuló una cantidad de dinero impresionante, que cooptó todas las palancas del Estado y que produjo una quiebra, una catástrofe histórica, que es la que está viviendo Venezuela en este momento, jamás vivida en su historia. Yo creo que la crisis venezolana que estamos viviendo es la más grave, tranquilamente lo puedo decir, en más de 100 años. En ese marco, bueno, los periodistas, y con esto cierro la reflexión, los periodistas hacen su trabajo, quedan sectores, queda el equipo de investigación de runrunes.com, queda la gente de Efecto Cocuyo, queda Tal Cual, diario fundado por Teodoro Pekov. Yo soy parte de su consejo editorial, quedan los corresponsales extranjeros, de prensa extranjera, que son casi todos son venezolanos, quedan algunos canales que hacen lo que pueden, quedan algunas emisoras de radio que hacen lo que pueden con muchas limitaciones, hacen lo que pueden. Es decir, cuando Estados Unidos le entregó a Maduro a los narcosobrinos, algunos dijeron, los sobrinos de Cilia Flores, y bueno, ahí quedó, no se pudo decir más nada, y entonces son muy criticados porque no dicen más nada. Queda algo trabajando, además con un profundo compromiso, pero bueno, siempre viendo, y hay que dejar esa alerta, la posibilidad de que luego de 2024, luego de una elección presidencial, Maduro venga por lo que quede, pues, y se consolide una auténtica sociedad unidimensional, porque todavía no lo ha logrado. Diría eso, sí. Bueno, voy a pasar a Nicaragua y luego abro un pequeño debate. En el año 2015-2016, en Managua, yo recuerdo intentar hacer entrevistas durante una semana y era absolutamente imposible hablar con nadie. Nadie daba entrevistas en Managua en 2015-2016 a un periodista extranjero. Nadie, digamos, de la administración, nadie del gobierno hablaba con los periodistas. Pero ¿vosotros os imaginabais que de una manera tan rápida iban a pasar de limitarse a no hablar con vosotros? O sea, iban a pasar de eso a poner francotiradores arriba del estadio y empezar a disparar contra la multitud. ¿Pensasteis que en un margen de 2 años os iban a masacrar y a cerrar de esa manera? ¿Fue rápido? Fue rápido porque, creo que sí, ¿no? Ahora sí. Sí. A ver, 2018, que fue, digamos, el gran año en la parte aguas, ¿no?, de la historia de Nicaragua, la historia reciente, no se lo esperaba nadie. No se lo esperaba ni el gobierno de Ortega, no se le esperaba a la sociedad civil, ninguno de los actores del país esperaba el estallido social que comenzó a raíz de 2 acciones represivas del régimen de Ortega. Una fue una negligencia, una cosa fortuita, una negligencia respecto a un incendio en una reserva natural a unos 300 kilómetros de Managua, y la gente salió a protestar en contra de esa negligencia. Y posteriormente un paquetazo prácticamente de recortes, como aquí se diría en España, un paquetazo de recortes a la seguridad social, que le subía las cuotas a las personas pensionistas, que incluso gravaba con algunos impuestos a los pensionistas también. Entonces eso generó un efecto cadena de protesta de gente que vive directamente con sus abuelos, o que vive de esa pensión que reciben, que es mínima. Y lo que hace movilizar a la gente al final es precisamente la represión en las ciudades. Porque en Nicaragua se reprimía en las zonas rurales, se reprimía en las zonas alejadas de Managua. Cuando la represión estalla en la capital, a raíz de ese estallido por las pensiones, la gente empieza a movilizarse. Y el efecto catalizador fue, digamos, la valentía, ¿no?, de los chavalos que salieron a defender algo que era de su familia
y que les tocaba, digamos, la fibra sensible, porque muchos de estos chavalos viven de las pensiones que son de sus abuelos, porque sus padres viven fuera del país. Entonces, nadie se lo esperaba. Evidentemente, cuando el gobierno se vio desbordado, la estrategia fue reprimir. Pero antes de las víctimas, el primer fallecido fue la libertad de prensa. Porque si bien es cierto, en Nicaragua existían graves limitaciones para la libertad de prensa, todavía no se había llegado a los niveles de cierre de espacios que hay hoy en el país. Los medios independientes en 2018 comenzaron a reportar. Recuerdo que medios que intentaban no, digamos, entrar, digamos, a temas políticos precisamente para evitar tener algún conflicto con el gobierno, iniciaron a reportar de las protestas. Y al inicio, por ejemplo, censuraron a 5 televisoras, incluyendo la televisora de la Iglesia Católica, que, vamos, ponía cosas de obispos y mensajes religiosos. Es decir, ellos querían, y además que lo reconoció el vicecanciller de Nicaragua a una entrevista en Voz de América, de que ellos tenían la orden de censurar esos medios de comunicación porque estaban generando noticias falsas. Entonces, nadie se esperaba lo que sucedió en Nicaragua, ese movimiento social que rápidamente derivó en una protesta debido al autoritarismo de casi 15 años del régimen de Ortega y de Murillo. Antes habían existido un par de protestas, pero yo creo que el movimiento más fuerte a raíz de esa represión brutal contra la gente joven y la población civil fue lo que exacerbó el ánimo de la gente y la sacó a protestar. Y precisamente una de las grandes demandas que tenía la gente, porque nos lo decían las coberturas, queremos que digan la verdad, que los medios digan la verdad, porque en Nicaragua el 90% de las televisoras y las radios están en manos de Ortega y compañía. Y los pocos medios de comunicación independientes que quedaban, con muchas dificultades, intentaban reportar todo lo que estaba sucediendo. Y entonces, cuando cerraron la emisión en las cableras de las televisoras independientes, la gente se pasó inmediatamente a las redes sociales, que ha sido el gran refugio para la prensa nicaragüense. Las redes sociales y de esa manera intentar seguir informando dentro del país en el marco que queda, porque realmente hay yo lo dije en el video, hay una huida hacia adelante, hay una represión brutal, hay 2 periodistas encarcelados y también un precandidato presidencial que era dueño de una de las televisoras que fue censurada y confiscada. Y es muy complicado la situación en Nicaragua. Pero voy a intentar ser un poco optimista, sí, porque en ese escenario infernal de salida de personas, de cientos de encarcelados, de cientos de muertos, por ejemplo, en el caso de Divergentes, pues un grupo de periodistas que ven cómo su periódico es físicamente clausurado, se llevan sus computadoras, montan un medio digital y, ¿cómo se llamaba? Se titulaba Dispararon a matar, ¿verdad? Dispararon a matar. Y hacen una investigación que se llama Dispararon a matar, que es en plena clandestinidad, desde una situación de clandestinidad física, son capaces de demostrar con un ejemplo de periodismo soberbio que los francotiradores del gobierno disparaban a matar a la gente. Y eso lo hacen, y por eso quiero insistir y quiero ser optimista. Todo el mundo habla de redes sociales, todo el mundo habla de Internet. Estamos viendo, y por eso insisto en el qué hacer, en la dictadura más feroz y sangrienta y represiva, un grupo de personas jóvenes bien formadas a través de Internet pueden crear un medio digital que es incontrolable por parte de cualquier dictadura, pueden mantener un equipo de colaboradores en la clandestinidad en el interior del país y pueden seguir informando al mundo de lo que está sucediendo en el país. Yo el otro día estaba viendo en directo por Twitter cómo la policía estaba intentando evitar que sacaran los feligreses de Masaya, que sacaran... Era Masaya, ¿verdad? Sí, de Masaya, una estatua de San Jerónimo. Yo lo estaba viendo en directo por Twitter desde aquí, y había 20 policías rodeados de 500 personas, la gente estaba en directo con el teléfono móvil. Entonces, vamos a ser optimistas, el instrumento está. Y creo que un grupo de jóvenes periodistas nicaragüenses son el mejor ejemplo de que hoy en día, o los periodistas del Toque de Cuba que están en Madrid,
¿vale? O sea, tenemos, o los periodistas de Efecto Cocuyo, o sea, tenemos ejemplos incontables de periodistas que están venciendo en la práctica las dictaduras. Y por eso insisto, y al final quiero volver a preguntarlo, ¿qué hacemos nosotros para potenciar y ayudar? ¿Cuál es el rol de España, en tanto país que tiene especiales relaciones con América Latina? ¿Cuál es el rol de las asociaciones que defienden la libertad de expresión en España? Y como la Asociación de la Prensa de Madrid, la FAPE, Reporteros Sin Fronteras, de las instituciones públicas, del Gobierno español, Presidencia Europea de la Unión Europea en el año 2023. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que esa victoria de la libertad de prensa en un estado muchísimo peor probablemente que hace 30 años se consolide? Y ahora quiero pasar a Gabriela, porque el caso de Gabriela, y por eso insisto tanto en el que podemos hacer, porque conocemos el caso de Cuba, conocemos el caso de Venezuela, conocemos el caso de Nicaragua, pero en el caso de Nicaragua ya tenemos plantada la respuesta. Y tenemos el caso de El Salvador. El Faro es el decano de los digitales latinoamericanos, se funda en 1998, entran directamente al periodismo de investigación en 2011 con La Sala Negra, estamos en el año 2023, estamos hablando ya de un cuarto de siglo de experiencia, ya no es ese pequeño digital del que se hablaba. Y vosotros, y tú especialmente, con tus compañeros, el año pasado, básicamente demostráis... Bueno, el año pasado revelamos que el gobierno de Bukele negoció con las pandillas. Un problema que en el video lo veíamos, que realmente es una historia muy larga que viene de la guerra civil y que a la fecha sigue causando mucho ruido y mucho dolor en El Salvador. Bueno, a partir de esa investigación que revelamos con fotografías de ministros ingresando a centros penales de máxima seguridad cuando es prohibido ingresar sin dejar constancia, ¿no? El gobierno de Bukele, la respuesta fue burlarse de nuestra investigación diciendo que era total mentira, que no ha negociado con las pandillas en secreto para la reducción de homicidios. Bueno, fue una especie de burla en Twitter y desde ahí comenzó un ataque directo contra los periodistas que revelamos la investigación y contra el resto de mis colegas. Pues, para comenzar, nos planteamos, nos falta el resto de investigación, ¿cómo vamos a cuidar a nuestras fuentes? Porque ya habíamos sido alertados que teníamos el virus de espías Pegasus. Recibimos los correos electrónicos y lo demás, y fue lo principal eso, que hay que cuidar información, hay que cuidar fuentes, hay que cuidarnos a nosotros, porque también comenzó el seguimiento a nuestras casas, a veces de madrugada llegaban a tocarnos la puerta. Obviamente, lo que querían hacer era que nos calláramos, ¿no? Entonces, lo que se está creando ahorita en El Salvador es un gobierno autoritario, que a partir del 1 de mayo él utilizó a su asamblea legislativa para quitar a su fiscal general que estaba investigando las negociaciones de Bukele, otros actos de corrupción, se apropió de la Sala de Lo Constitucional. Todo esto para que ya tiene a los 3 poderes del Estado, no tiene a sus jueces, tiene a su propio fiscal. Y a partir de esos 2 elementos, tiene como una misión específica contra los periodistas. Nos está intimidando de manera de abrir procesos penales en nuestra contra por revelar información confidencial. O sea, al final, en cuentas de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Lo que no quiere que sea público lo estamos revelando nosotros. Y de ese momento partimos a la idea ¿cómo vamos a seguir haciendo nuestro trabajo cuando hay jueces a su medida, cuando hay un fiscal también, cuando tenemos nuestros aparatos electrónicos infectados, donde hay seguimientos físicos? Fue que tuvimos la decisión, bueno, yo personalmente tomé la decisión de salir de manera provisional y, como decías, o sea, desde la distancia seguí haciendo mi trabajo, seguí haciendo más investigaciones y aún con distancia me abrieron otra causa fiscal, ¿no? Porque justo en su retórica para combatir las pandillas aprobó una ley mordaza que no podemos explicar un fenómeno que nace con la guerra civil, ¿no? Los periodistas podemos enfrentar entre 10, 30 años de prisión, todo por, no sé, a veces yo me pregunto, ¿cómo los periodistas vamos a ser responsables de un fenómeno que ha nacido de hace mucho, donde hay negociaciones demostradas bajo la mesa, donde protegen líderes de la Mara Salvatrucha que han asesinado, que han secuestrado, Estados Unidos los está pidiendo extradición y con ellos es un trato muy diferente. Entonces, sí, el
Me parece que se está creando un gobierno muy autoritario y, como me dicen Néstor, mi colega, que son del futuro lo que nos viene, lo que está pasando a nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las experiencias acumuladas que permitieran desde Europa hacer algo para revertir esta situación? Si tú vuelas a El Salvador mañana, corres el riesgo de ser encarcelada, de ser detenida y juzgada. Sí, porque hay 2 casos en fiscalía, ¿no?, que se están investigando, no están judicializados, pero no sabemos por dónde puede venir pues sí, su respuesta, ¿no? Porque estamos haciendo más periodismo de investigación y no le está gustando para nada, y es lo que le incomodamos, básicamente. Entonces, la pregunta es, tenemos el elemento digital y sabemos que desde que tú has venido a España tú has seguido reporteando. Sí. De hecho, ¿qué es lo que se da? Que tú has salido, has seguido trabajando, ahora tienes más material, sí, vas a publicar ese material y acto seguido vas a volver a tu país. Eso espero, sí. Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué dice la experiencia de países que han sucedido, o sea, que han vivido estas experiencias antes? ¿Qué es lo que deberíamos hacer desde aquí para apoyar en la práctica? ¿Cuál es la hoja de ruta de apoyo que vaya más allá de las palabras para que el gobierno de El Salvador no se sienta en la libertad de encarcelar a un grupo de periodistas que está haciendo su trabajo de investigación? Qué pregunta, me da la más difícil. Creo que lo que han hecho, bueno, yo partiendo del programa en el que estoy con ustedes, me han apoyado de muchas formas. La tranquilidad de trabajar es difícil, pues, porque tengo que adaptarme a horarios de madrugada, he hecho entrevistas a las 4 de la mañana, estar pendiente de conferencias y lo demás, pero todo el escenario que ustedes nos han planteado, que bueno, que nos lo están dando, que es tranquilidad, y solo el hecho de no sentir que me van a ir a tocar la puerta de la casa o va a haber seguimiento o lo que sea, eso primero ha sido fundamental, porque no se puede trabajar y hacer mismo periodismo de investigación en un entorno tan acosador como el que se está viviendo en estos momentos en San Salvador. No sé si me quieres ayudar a seguir. No, claro. ¿Tú has tenido problemas en la calle? Yo sí. De hecho, uno de los eventos más frecuentes para un periodista en cobertura es estar en la calle. O sea, que haya agresiones, estás en la calle, allá vienen los chavistas, te vienen a buscar, a correr. O sea, la gente con las cámaras, pasa, puede decir. Y a Francesco Maneto, un compañero del país, corresponsal, él es español, italiano, estaba en Caracas, lo agarraron mal ahí, le dieron un montón de patadas, y tuvo que ir a una clínica, le movieron un poco la retina y todo. Y ese tipo de agresiones forman parte en este momento, lamentablemente es decirlo, del folclore político del país. Yo creo, mi reflexión es, en España y en el mundo, digamos, en Europa, en Estados Unidos, pero en España muy en particular, por el vínculo cultural que tenemos con España, por el papel que juega España en la política latinoamericana, en la venezolana de forma muy especial, tengo que decir que esto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, sino de libertades públicas. Eso es lo primero que tendríamos que comprender. Digo, porque en España el debate político es muy cartesiano. Es decir, tú eres de izquierda o tú eres de derecha. Entonces depende de eso, tú opinas. No. O sea, más allá de que yo sea o no de izquierdas o de derechas o de centro, es comprender que hay unos derechos ciudadanos conculcados. Yo siento que al gobierno de Venezuela le interesa la opinión española, porque aquí hay sectores de izquierda muy fundamentados que tuvieron algún tipo de afinidad y vínculo con el gobierno de Maduro y trabajan con España. Les interesa no romper del todo ese vínculo y tener ahí un trabajo político para recibir en Miraflores, por ejemplo, a un corresponsal del país. A mí no, por supuesto, pero a mi superior sí. Lo reciben y de pronto hay una entrevista y ellos, digamos, atienden. Yo creo que organizaciones como esta tienen un papel fundamental que jugar por su prestigio. Reporteros Sin Fronteras, en este caso, alzar la voz, sustanciar los casos, detallar los excesos, contar las historias, no quedarnos... ¿Cuál es el terreno de las dictaduras? El terreno de las categorizaciones, es decir, estos son unos empleados de la derecha subvencionados por Estados Unidos, ese tipo de frases que es con las cuales pues, las dictaduras justifican sus barbaridades. Es decir, creo que la opinión pública española tiene, y España en particular, de hecho además yo creo que lo cumple, tengo que decirlo, o sea,
yo diría que hay mucha gente en Venezuela molesta de pronto con ciertas actitudes de este gobierno español. Yo creo que el papel que juega la Embajada de España, el gobierno de España en Venezuela, es de enorme importancia y ha ayudado incluso a moderar un poco los impulsos del gobierno, porque el gobierno le interesa a España y no quiere romper del todo con esa realidad. Ahora, dicho esto, pues por supuesto, el foco y la carga del trabajo es interna, el compromiso ciudadano de sus periodistas, no solo los que están dentro, hay una cosa que también de los que se han ido, porque muchísimos siguen trabajando con Venezuela y este tipo de eventos, lo que hace Carlet, lo que hacen ustedes en Venezuela Press, son, digamos, cajas de resonancia en torno a un tema que va mucho más allá, por cierto, es muy grave que sea el derecho a la información, pero es que es mucho más grave que el derecho a la información. Son los derechos civiles elementales, es el atropello, es la vulneración, es el escamoteo, es la tortura. El gobierno de Maduro tiene 3 informes por crímenes de lesa humanidad, con misiones de verificación de hechos, donde se habla de torturas continuas como política de Estado, muy especialmente a miembros de las Fuerzas Armadas que estén en situación de disidencia, y aplicadas de forma continua, es decir, como nunca antes en el país. Entonces, bueno, diría que ayudarnos a expandir la alarma, sensibilizar el problema y mantener una actitud, creo, de vínculo, de compromiso, que vaya más allá del asunto de las izquierdas y las derechas, porque ese debate es una trampa. Todos tenemos derecho a ser lo que queramos ser, pero hay una cosa que llaman las libertades públicas, que va primero. Quería hacer una pequeña reflexión acerca de algo de la pregunta que en principio se hizo. ¿Qué podemos hacer? Yo quiero hacer un recordatorio a Nicaragua, quiero hacer un recordatorio a Venezuela. El 19 de julio de 1979, lo primero que hizo el gobierno de Nicaragua fue crear un programa que se llamaba De cara al pueblo. ¿Te acuerdas, verdad? Y llevaban a la frontera donde había el problema y vamos a resolverlo todo. Y entonces, a partir de ahí, Venezuela creó un programa que se llamaba Aló Presidente. ¿Te acuerdas? Y nosotros en Cuba, nos premiaron con la mesa redonda. Hoy se llama la mesa retonta, porque todo es mentira. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que, como nosotros, los que hacemos un poco la información desde afuera, podemos llegar a combatir o a presionar para que aquí en España, por lo menos donde vivimos, yo hace 25 años que estoy fuera de aquí, yo llevo 20 años prácticamente aquí, y toda la información que sale en la prensa escrita o en la prensa, en los medios de difusión, es todo lo que se dice de allí, no lo que decimos de acá. No sé si me explico. No nos dan cobertura. Aquí tenemos Lázaro, ahí está Lázaro Meireles, que está haciendo maravillas con su trabajo y no le dan cobertura, no le dan apenas cobertura y entonces se responde a lo que sale de ahí. Pasa con Nicaragua, pasa con Venezuela, pero con Cuba, ¿para qué? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Crecer aún más a través de los medios? Sí, pero hay una respuesta también. En Cuba no se puede hacer más de lo que se puede hacer los periodistas que están adentro, sencillamente porque te tiran la internet. Se acabó la internet en Cuba. Entonces, los que estamos fuera podemos informar, pero ¿a quién le informamos? A los que se pueden conectar a través de las redes y pueden de una manera u otra acceder a esa información. Pero la fuerza de verdad la tiene Televisión Española, la tiene los medios que están respondiendo a un sistema que negocia realmente con todo lo que está pasando ahí. Esa es mi opinión. El compañero del colega de Venezuela hablaba de que no quería llegar al punto en el que estamos en Nicaragua. En Nicaragua lo que pasa es que Ortega y Murillo no quieren hablar con nadie. Ahí directamente tienes una tapia y realmente no puedes hablar. Ellos no tienen ningún interlocutor válido, ni los periodistas internacionales, ni el Vaticano, ni los gobiernos de izquierda de América Latina, nadie. Ellos están en esa huida hacia adelante. ¿Qué hacer? Yo creo que el gobierno de España podría hacer mucho más beligerante. Por ejemplo, llevando una campaña
a nivel europeo para visibilizar este tipo de acciones represivas, totalitarias, de los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y ahora también el caso creciente de El Salvador, que es una alarma realmente, un país que tuvo una guerra civil hace muy poco y ahora está, digamos, teniendo estos problemas de nuevo con el autoritarismo. Desde las asociaciones de prensa, eventos como este, yo creo que hay que potenciarlo. Yo creo que tenemos que, todas las asociaciones, los periodistas latinoamericanos que estamos aquí, la Asociación de Prensa de Madrid, por ejemplo, y Reporteros Sin Frontera, todas las organizaciones tenemos que hacer sinergia para sensibilizar a la opinión pública española y europea de lo que está pasando, porque a mí me ha tocado estar con gente española que vivió la etapa romántica de la Revolución Sandinista y no se creen que Ortega haya llegado a los niveles de represión superiores a los de Somoza. Entonces, y también yo quiero agradecer aquí, y hay representantes de prensa religiosa, la beligerancia que, por ejemplo, este sector ha tenido con el tema nicaragüense. Y me gustaría, así como lo recordó también O'Neill, que otros medios de comunicación, los grandes medios generalistas de este país, pudieran tener el acento en nuestros países, no solo cuando los políticos de España lo hablan por tema electoral, sino también para demostrar que estos son temas de derechos humanos también. Estos son temas de libertad de expresión y que realmente si España quiere tener una voz en América Latina, tiene que ser beligerante en esa defensa y apelar realmente a la solidaridad, no solo de los grandes, sino también del pueblo español para con nuestros países que realmente están viviendo una situación sumamente complicada. Y en el caso de Nicaragua, es un país que ha pasado hacia el completo oscurantismo en el tema de la libertad de prensa y de expresión. Creo que se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Así es. Pues se nos acaba el tiempo y bueno, yo les agradezco muchísimo a todos su experiencia, lamento mucho que sigamos un poco atolondrados pensando qué hacer con lo que se cuenta en El Salvador, pero seguiremos pensando en ello. Gracias por venir. No, gracias a ti, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto, por moderar esta sala, a los ponentes y quiero resaltar algo que no dije al principio, pero que es bueno decirlo ahora porque los hemos escuchado. Las personas que tenemos en este panel hoy y muchos de los que están también sentados allí, hay que agradecer la valentía que tienen al sentarse aquí, al tomar un micrófono, a contar su historia. Y lo digo porque cuando estuvimos haciendo los vídeos, grabando los vídeos, Linda D'Ambrosio se encargó de la parte de la producción, que la tenemos aquí atrás. Nosotros, Gabriela, le tocábamos la puerta a 10 salvadoreños y nos decía que sí. Tenían muchísimo miedo. Los cubanos, quizás con más tiempo que tenían viviendo aquí en España, pues quizás más fácil era que hablasen, pero hubo alguno que también nos dijo que no. Nicaragüenses, le tocabas la puerta a 5 y uno te escuchaba por lo menos, entonces fue muy cuesta arriba grabar estos testimonios porque la gente tiene miedo. De hecho, muchos de los testimonios están grabados de espaldas o con la voz distorsionada. Luego, cuando vayan saliendo los videos, los iremos viendo. Entonces, es eso, pues poner también un acento en la valentía que tiene el gremio y que tienen sobre todo estas personas que están hoy sentadas con nosotros para contar su historia, su testimonio y dar visibilidad, lo que decía también Israel, la necesidad de hacer eventos de esta naturaleza. Por cierto, lo estamos grabando gracias al apoyo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Lo colgaremos en el canal de YouTube, lo colgaremos también en las redes de Venezuelan Press para darle más difusión, para que todo aquel que tenga una red, un Facebook, un Twitter, pueda también amplificar y seguir difundiendo pues este mensaje que, Alberto, gracias a Dios, nos hemos quedado cortos, porque eso quiere decir que es que hace falta más tribuna para seguir visibilizando lo que realmente nos está pasando en nuestros países, en Latinoamérica y sobre todo vistos desde la óptica del periodismo.
Teníamos o tenemos un turno de preguntas, tenemos muy poquito tiempo, pero tampoco me quiero comer ese turno de preguntas. Tenemos en la sala a Lázaro Mireles y Alejandro Iglesias, a quienes les dimos las gracias por participar en los videos. Ellos forman parte del movimiento de Cubanos por la Democracia, lo resaltó Oniel hace un momento. Ellos también hacen un trabajo extraordinario. Muchísimas gracias por estar aquí, por el apoyo, y sabemos que contamos también con ustedes para la difusión de todo este material. El vídeo lo transmitimos al principio, pero no te preocupes porque va a ser el primero que vamos a difundir a partir de esta tarde, así que pues nada, contamos con tu plataforma también para esa difusión. Pero bueno, mi compañera Elena tiene el micrófono, si alguien en la sala quiere tomar la palabra, quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, pues es el momento. ¿Qué tal? Soy Edith, de Reporteros Sin Fronteras, vicepresidenta. Gracias por vuestro testimonio. En efecto, hay que ser muy valiente. Procedéis todos de países con revoluciones muy míticas y muy sonadas, que en el imaginario español, antes hablabais de qué se podía hacer y decía el compañero nicaragüense que había que cambiar el chip. ¿Os habéis encontrado con mentalidades antiguas, con gente que sigue teniendo reticencias para admitir esa conculcación de derechos fundamentales de la que hablaba Alonso, incluso entre los compañeros de prensa, o pensáis que ya esos prejuicios han caído del todo? Yo creo que se ha avanzado bastante. Creo que hay una comprensión clara. En el caso venezolano es que los excesos están a la vista. A mí me asombra que todavía a mucha gente le cuesta hablar cuando habla de la Revolución Cubana, que eso es una dictadura. O sea, la gente habla de la dictadura argentina, la dictadura no sé qué, la dictadura en Guinea Ecuatorial, pero no, la cubana no es una dictadura. Eso hay unas barreras, ¿no? Hay cierto mito, unos vínculos sentimentales, como que cuesta. Y bueno, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pues ahí se ha avanzado bastante, pero es que escuchando al compañero cubano decía, yo creo que hay que darle las voces al exilio, y que si hay algún exilio incomprendido por un montón de circunstancias históricas es el exilio cubano. No lo entendimos al comienzo, estaba muy cruzado con el debate con los Estados Unidos y muchas personas se confundieron y le dieron un poco la razón moral a la dirigencia castrista, porque Fidel Castro además tenía un carisma muy particular, era un tipo muy simpático, ¿sabes? Que te toca en el hombro, te saluda, como era Chávez. Entonces eso produce un encanto ahí y tú dices, este tipo no puede ser un dictador con lo simpático que es. Bueno, y sí lo era. Es decir, hablar de lo que es un dictador. Pues un dictador no es necesariamente una persona con lentes oscuros y cara de perro, no. Hay dictadores que son muy simpáticos. Y yo creo que desenmascarar esa circunstancia, el caso de Nicaragua, El Salvador, bueno, son países un poco más pequeños. A mí me parece que a veces, el caso de Nicaragua me asombra cómo está bien invisibilizada. Eso es una cosa impresionante, lo lejos que ha llegado Daniel Ortega sin que nadie diga nada. Y lo mismo Nayib Bukele en El Salvador, que además Nayib Bukele es un fenómeno político, es un tipo con carisma, simpático, a la gente le cae bien, se toma fotos en las Naciones Unidas. O sea, esta heterodoxia que tenía Chávez. Y bueno, hay un caso, una cosa fundamental en esta historia, que es un tema que tenemos todos en América Latina y en España y en Francia, que es el odio a Estados Unidos, que nos matiza, nos confunde. El debate de Estados Unidos es aparte. O sea, una cosa es lo que Estados Unidos y sus temas y su influencia y sus intereses, y otra es la circunstancia concreta de estos países tomados por dictaduras de izquierda. Pues bueno, en el caso de El Salvador no, pero o sea, son modelos autocráticos variables, de intensidad variable, o sea, desde el más hermético y cerrado hasta algunos todavía relativamente blandos, pero son dictaduras de izquierda, pues porque las dictaduras de izquierda existen. No es un tema ni de izquierdas ni de derechas, es un tema de dictadura y democracia. Yo quería agregar a propósito de su pregunta. Sí, el caso nicaragüense es bien interesante porque aquí hubo muchísima relación. Gobernaba el PSOE en aquellos años y hubo una comunicación bastante fluida, sobre todo porque había muchos movimientos socialdemócratas en el poder en Europa occidental. Entonces había una cooperación y todavía gente incluso en el partido de gobierno aquí en España actualmente todavía tiene ese recuerdo de la revolución, bueno, se echó a perder y es difícil a veces.
toparse con ese muro porque, digamos, te neutraliza que la persona pueda ver con claridad de que hay una dictadura. Dictadura, la de Videla, la de Maduro, la de cualquier signo. O sea, dictadura es un gobierno autoritario que limita todo tipo de libertades, iniciando por la libertad de prensa. Entonces, hay que trabajar todavía mucho, y ya no digamos con el caso de Cuba, ¿no? El caso de Cuba todavía tiene muchísimos más matices, y la nicaragüense aquí tiene ciertos nostálgicos. Ahora, ¿cómo será la cubana? Mira, la pregunta, ¿no? Creo que es básica, pero para nosotros, los cubanos, en este caso, bueno, los que estamos acá, que hemos sufrido de una manera u otra, un idilio, porque la Revolución Cubana fue un idilio. Mi madre comió, lo voy a decir como decimos los cubanos, se comía la barba de Fidel y corregía verde olivo. Lo digo así de verdad, de corazón. Y mi padre y toda mi familia daban por ese idilio. Le pasó a Nicaragua también, y por Venezuela, ¿para qué? Pero hoy lo que nos está pasando, no es que la gente no quiera todavía entender que aquello fue algo que comenzó muy bonito, pero comenzó mal, quitándoselo todo a la gente para después repartírselo a un grupo minoritario. Esa es la realidad. Hoy Cuba no es una revolución, Cuba es una idiocracia. Está dirigido por idiotas, perdónenme, que me perdonen esta expresión, no sabía que iba a tener el valor de decirlo. Así, va a salir donde quieran, me da lo mismo. Es una idiocracia, porque está dirigido por idiotas que no quieren que un pueblo se pueda desarrollar, que la gente pueda sentir y compartir. Lo poquito que tengamos lo compartimos, pero déjame vivir. No, es un sistema que sencillamente todavía acá sigue siendo idílico. Y hemos chocado con muchos que prefiero, cuando empiezan a conversar en una mesa con una copa de vino, levantarme e irme y no hablar de ese idilio revolucionario, de verdad. Lo digo con todo corazón, de verdad. Pues muchísimas gracias por las respuestas. Hay una pregunta. Sí, vamos a ver, primero enhorabuena porque bueno, esa defensa de la libertad de información casi encumbra el periodismo, o sea que creo que nos afecta a todos y cuando uno se juega casi la integridad hasta física, bueno, pues mucho más. Y gracias a Venezuelan Press por esta iniciativa, a Reporteros Sin Fronteras, Carlet, Bauluz y a la Asociación de la Prensa de Madrid. Una cosa, viendo vuestra exposición, el vídeo, me ha parecido tan interesante que creo que debería estar en las facultades de periodismo, de ciencias de la información. Yo se lo he propuesto ya directamente ahora mismo a Jorge Clemente, el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, pero creo que esa iniciativa, intentar llevarla a todas las facultades, a mí me parece casi imprescindible. En la medida en que se pueda hacer, creo que es abrir los ojos ya desde el principio en estos estudiantes que muy pronto van a ser quienes redacten las informaciones de los medios de comunicación en pocos años. Bueno, esa recomendación y mi enhorabuena. Gracias, Elsa González, es presidenta de la FAPE, para nosotros miembro de honor de Venezuelan Press y un faro guía en este camino que llevamos andando en España. Muchísimas gracias. Damos un último turno de palabra, básicamente por el tiempo, no por otra cosa, porque justamente defendemos la libertad de expresión, pero estamos en una casa que tenemos que salir. Sí, yo quería aclarar una cosa. A ver, en el caso de los cubanos, el exilio cubano mayoritariamente es un exilio de derechas. Mayoritariamente lo ha sido a través de la historia. Es verdad que hemos vivido tiempos en los que sí hemos estado muy expuestos, pero en el tiempo actual no lo estamos tanto, el exilio de la derecha. Entre el exilio de la derecha y el exilio de la izquierda se ha abierto un abismo porque no queremos diálogo con dictaduras, no queremos sentarnos a la mesa con asesinos, ni con criminales, ni con que nos echaron de nuestro propio país, ni nos robaron todo lo que teníamos. El exilio de la izquierda sí.
El exilio de la izquierda, por esas razones, es más atractivo a la prensa. A mi entender, la prensa no debería tener ideologías, porque la prensa es la que resguarda la libertad de expresión y la democracia de un país. Al tener ideología te estás inclinando hacia ciertos gobiernos y ciertas ideologías, por decirlo así. ¿Qué pasa? ¿Y qué pienso yo? Que se le debería de enseñar a las nuevas generaciones que están estudiando periodismo a que tienen que ser incisivos y si tienen que ofender a quien tengan que ofender por sacar la verdad a la luz, lo deban de hacer. Es el periodismo quienes nos protegen a nosotros y quienes guardan y salvan la democracia del mundo entero. Y estamos viviendo unos tiempos en los que hasta la misma prensa cubana, que hay mucha gente que sabemos que va de un lado o va de otro, invisibiliza el trabajo que hacemos el exilio aquí en su gran mayoría. Vivimos hace un año las protestas del 11 de julio en que en la propia televisión española, en todos los canales, se ponían reportajes de lo que se estaba viviendo allí y habían periodistas que tenían el valor de decir que el pueblo de Cuba estaba en las calles pidiendo comida y pidiendo medicina y tenían el valor y la desfachatez de poner las imágenes y el pueblo estaba gritando libertad, no estaba gritando ni comida, ni medicina, ni abajo el bloqueo, como llaman la dictadura, nada. Entonces yo creo que deberían las nuevas generaciones enseñárseles que no se tienen que guiar por ideología, que el periodismo tiene que ser incisivo y que tiene que buscar la verdad. Eso era todo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, cerrar volviendo a dar las gracias a la APM por habernos acogido, gracias a la Embajada de Estados Unidos por apoyar este proyecto. Les recuerdo que está abierto un canal de YouTube que se llama Voces de Latinoamérica en España, que los invito a seguir. Los vídeos se irán transmitiendo entre hoy jueves 20 de octubre, que será el primero Voces de Cuba en Madrid. Y recuerdo que, bueno, se transmitirá jueves y domingos. El 6 de noviembre comenzaremos con la comunidad nicaragüense, una vez que hayamos terminado con la cubana. Además, tendremos ese día 2 ediciones especiales, Voces de Nicaragua en Madrid, y un vídeo con la entrevista completa de 15 minutos al ex vicepresidente y premio Cervantes Sergio Ramírez, coincidiendo con el día de las elecciones municipales en Nicaragua. Y el 24 de noviembre, del 24 de noviembre hasta el 8 de diciembre, se lo dedicaremos a la comunidad salvadoreña. Están todos invitados a seguirlo a través del canal de YouTube de Voces de Latinoamérica en España y en la web y en las redes de Venezuelan Press, @VenezuelanPress. Sobre todo también a través de los grupos y las asociaciones que desean sumarse, que sé que hay muchos que desean sumarse a la difusión de estos vídeos, porque de eso se trata, de visibilizar estas voces que tanto tienen que decir. Gracias una vez más por su asistencia, gracias Alberto, gracias Reporteros Sin Fronteras y que pasen una feliz tarde.